Durante años, Rick Lagina ha estado persiguiendo una única pregunta en Oak Island. Una pregunta simple en la superficie pero cargada de siglos de especulación. ¿Hay realmente algo enterrado bajo esta isla? ¿Algo oculto intencionadamente y esperando a ser encontrado? ¿O es todo una historia que ha conseguido sobrevivir durante más de 200 años sin aportar nunca pruebas? Esa pregunta ha impulsado decisiones, alimentado inversiones y mantenido a equipos enteros trabajando fracaso tras fracaso. Pero esta vez algo cambió no por la esperanza o la teoría, sino por unos datos que se negaban a comportarse como todo lo que habían visto antes. Cuando el taladro alcanzó profundidades de entre 95 y 110 pies, la resistencia que encontró no se correspondía con la del suelo ordinario o las formaciones rocosas naturales. No se comportaba como las capas circundantes se habían comportado en todas las pruebas anteriores. En cambio, las lecturas sugerían algo mucho más complejo. Cuando se sacaron y examinaron las muestras del núcleo, revelaron capas compactadas, fragmentos de madera y variaciones de densidad que no se correspondían con ningún patrón geológico natural conocido de la isla. Al principio el equipo reaccionó como siempre lo había hecho, con cautela, casi con escepticismo, suponiendo que podría tratarse de otra señal engañosa, otra anomalía que en última instancia no llevaría a ninguna parte. Pero entonces ocurrió algo que les obligó a reconsiderarlo. 3 métodos de investigación completamente diferentes: la cartografía sísmica, el análisis de la resistencia del terreno y la perforación de núcleos, empezaron a apuntar todos exactamente al mismo lugar. Sistemas independientes que utilizaban principios diferentes estaban produciendo el mismo resultado. Ese nivel de coherencia no es algo que se pueda ignorar. Es el tipo de convergencia que transforma una teoría en algo mucho más serio. Rick se quedó de pie frente al monitor, observando cómo se unían los datos, y por primera vez la posibilidad se pronunció en voz alta sin vacilar. Esto podría no ser aleatorio. Esto podría ser una estructura. Algunos expertos empezaron a calcular lo que eso podría significar si se demostrara que es cierto. Si hay una cámara a esa profundidad, podría medir entre 20 y 30 pies de ancho, lo suficientemente grande como para contener algo importante, algo sellado intencionadamente y conservado durante siglos. Y una vez que se empieza a considerar esa posibilidad, las cifras aumentan rápidamente. Si una cámara así contuviera incluso entre 15 y 20 millones de onzas de oro, a los valores actuales de mercado de alrededor de 2 millones de dólares por onza, eso por sí solo representaría entre 30 y 40 millones de dólares. Pero incluso eso solo puede arañar la superficie de lo que podría haber allí, porque las grandes teorías que rodean a Oak Island nunca se han limitado solo al oro. Durante generaciones ha habido reclamaciones que implican reliquias religiosas perdidas, tesoros templarios, artefactos de plata y objetos de importancia histórica que podrían tener no solo un valor monetario, sino un peso cultural e histórico mucho más allá de un simple cálculo. Si incluso una parte de esas teorías es cierta, el valor total de lo que hay debajo podría ascender a cientos de millones, superando potencialmente los 400 millones de dólares cuando se considera todo junto. Rick no ha hecho ninguna afirmación definitiva todavía, pero ha reconocido algo crítico. El patrón que están viendo no parece natural. Y si esa evaluación resulta ser correcta, entonces el misterio que comenzó hace más de 2 siglos podría estar acercándose por fin a su conclusión. No una pista más, no otra respuesta parcial, sino algo definitivo. Algo que podría cerrar el círculo de una de las búsquedas del tesoro más antiguas de la historia. La historia en sí se remonta a 1795, cuando un grupo de jóvenes observó por primera vez una extraña depresión en el suelo de esta pequeña isla. Ese lugar se conocería más tarde como el Pozo del Dinero, un nombre que desde entonces se ha convertido casi en leyenda. Al principio no parecía más que una simple excavación, pero a medida que profundizaban, empezaron a encontrar plataformas de madera colocadas a intervalos regulares, aproximadamente cada 3 metros, como si alguien hubiera construido el pozo con intención deliberada capa a capa. Aquel descubrimiento marcó el comienzo de un misterio que se extendería durante generaciones.
Durante los 200 años siguientes, innumerables equipos llegaron a la isla todos convencidos de que podrían ser los que descubrieran la verdad. Algunos traían maquinaria avanzada, otros invertían millones de dólares, todos impulsados por la misma creencia de que allí se había escondido algo valioso. Y sin embargo, todos los intentos parecían acabar de la misma manera. Los túneles de inundación llenaban de agua la excavación de repente. Los pozos se derrumbaban sin previo aviso. Aparecían pistas prometedoras que despertaban la esperanza solo para que esa esperanza se desvaneciera una vez más. La escala del esfuerzo ha crecido hasta niveles extraordinarios. Se han gastado más de 10 millones de dólares en la búsqueda de este misterio, transformándolo de una simple búsqueda del tesoro en una de las búsquedas más caras y duraderas del mundo. Y aún así, nadie ha sido capaz de probar definitivamente lo que se esconde bajo la isla. Lo que lo hace aún más apasionante es el patrón que se ha repetido a lo largo del tiempo. Justo cuando parece que la respuesta está al alcance de la mano, algo cambia, y la historia da otro giro inesperado. Esta temporada, sin embargo, comenzó de forma diferente a todas las anteriores. En el pasado, gran parte del trabajo se basaba en conjeturas, en el ensayo y error, en seguir pistas que a menudo carecían de un respaldo sólido. Pero esta vez, el equipo se acercó a la isla con una mentalidad completamente diferente. Llegaron preparados con tecnología avanzada y una estrategia clara. El objetivo ya no era solo excavar, sino comprender la estructura de lo que había debajo antes de comprometerse a excavar. Uno de los avances más significativos fue el uso del escáner de muones, una tecnología capaz de detectar huecos y estructuras en las profundidades del subsuelo, incluso en formaciones masivas como los volcanes. En Oak Island se utilizó para escanear profundidades cercanas a los 120 pies, proporcionando información que nunca antes había estado disponible. Junto a esto se utilizó la cartografía sísmica para medir las variaciones de densidad en diferentes capas, identificando áreas de roca sólida, tierra suelta y posibles cavidades. Pero el verdadero avance se produjo cuando todos estos datos se combinaron utilizando inteligencia artificial. Decenas de miles de puntos de datos, incluidos registros históricos de perforación, mediciones de densidad del suelo y patrones de flujo de agua, se integraron en un modelo tridimensional detallado. Esto permitió al equipo señalar las zonas donde las anomalías eran más fuertes con un nivel de precisión que nunca antes había sido posible. Lo que antes llevaba meses de análisis, ahora se podía lograr en cuestión de semanas. Y a través de ese proceso, surgieron 3 objetivos de alta prioridad, todos ubicados a profundidades de entre 100 y 110 pies. Cuando la primera señal inusual apareció en la pantalla, mostrando una combinación de alta densidad y lo que parecía ser un espacio hueco, la reacción fue inmediata. La sala se quedó en silencio, no por confusión sino por reconocimiento. No se trataba de un patrón geológico típico. Oak Island había producido lecturas extrañas antes, pero esto era diferente. Esto parecía estructurado. A medida que la perforación avanzaba y alcanzaba profundidades de entre 90 y 110 pies, los datos empezaron a cambiar de forma que confirmaron esas sospechas. El patrón de suelo y roca, antes predecible, dio paso a picos de densidad irregulares que alternaban entre zonas de extrema dureza y secciones que parecían casi huecas. Al principio, el equipo consideró la posibilidad de una variación aleatoria, pero cuando varios puntos de perforación empezaron a producir el mismo patrón a la misma profundidad, la situación cambió. Los datos sísmicos reforzaron la anomalía, indicando una rara combinación de masa sólida y vacío dentro de la misma zona. Cuando se extrajeron las muestras del núcleo, éstas añadieron otra capa de complejidad. En lugar de sedimentos uniformes, las muestras mostraban capas desiguales, secciones compactadas y, en algunos casos, signos de que el material había sido alterado. Un geólogo, examinando las muestras de cerca, declaró sin rodeos que esto no era coherente con la formación natural de sedimentos. Y entonces llegó el detalle que lo cambió todo aún más. Dentro de esas muestras se veían claramente pequeños fragmentos de madera. A profundidades cercanas a los 100 pies, ese descubrimiento planteó preguntas inmediatas. En condiciones geológicas normales, en Oak Island, material orgánico como la madera no debería existir a ese nivel, al menos no en esa forma.
Sin embargo, allí estaba incrustado dentro de las capas, lo que sugería que la actividad humana podría haber desempeñado un papel en la formación de lo que había debajo. A medida que se extraían más muestras, el patrón se volvía aún más inusual. Tierra, roca y madera aparecían juntas, comprimidas en capas densas y mezcladas que no coincidían con ningún proceso natural conocido. Cada nuevo núcleo parecía ahondar el misterio en lugar de resolverlo. En lugar de claridad, el equipo se encontró ante una estructura que parecía cada vez más intencionada, cada vez más diseñada y cada vez más difícil de explicar como una coincidencia. Y en esa creciente incertidumbre también había algo más, algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Por primera vez en años parecía que ya no solo estaban persiguiendo una historia, sino que se encontraban al borde de algo real, algo mensurable, y posiblemente algo que había estado esperando bajo Oak Island durante más de 2 siglos para salir por fin a la luz, como si se hubieran empaquetado deliberadamente diferentes materiales. Y lo más chocante era que este patrón no se veía en una sola muestra, sino que se repetía en 4 o 5 muestras continuas. Incluso las muestras tomadas de diferentes puntos de perforación mostraban la misma estructura. Ahora ya no parecía aleatorio, sino sistemático. Un geólogo examinó detenidamente la muestra y dijo: si esto fuera natural, las capas serían uniformes. Aquí podemos ver claramente la alteración. Ahora la mayor pregunta que se planteaba el equipo era: ¿forma esto parte de alguna antigua estructura hecha por el hombre? El propio Rick Lagina sostenía la muestra en la mano observándola detenidamente. En su rostro se apreciaban claramente tanto la excitación como la duda, porque Oak Island ya ha dado pistas engañosas antes, pero esta vez los datos eran más consistentes. Hasta ahora ya se han gastado más de $10 millones en esta isla y cada vez se ha encontrado algo. Pero las pruebas definitivas nunca han salido a la luz. Teoría de la estructura. Podría tratarse de una bóveda. Tras la perforación del núcleo, la mayor teoría que surgió llevó toda la búsqueda a un nuevo nivel. Podría tratarse de una bóveda. Porque los datos recogidos hasta el momento no parecían un simple vacío o un agujero vacío en absoluto. Y cuando se combinaron los datos de los mapas sísmicos y de resistencia, apareció un patrón muy específico, una zona de unos 6 o 7 metros de ancho donde la resistencia se volvió de repente plana y uniforme. Normalmente las capas subterráneas son desiguales, unas blandas y otras duras, pero aquí las lecturas mostraban un patrón casi rectilíneo, como si hubiera una superficie plana debajo. Y este fue el punto que escandalizó a los expertos. Un ingeniero dijo claramente que si esto fuera natural, no veríamos una simetría tan perfecta, porque los datos no mostraban solo una resistencia plana, sino que en algunos lugares también mostraban patrones de reflexión de tipo ángulo recto. Estas son las mismas señales que se encuentran a menudo en una estructura hecha por el hombre como un túnel o una cámara. Ahora entender esto en números. La profundidad a la que se encuentra esta anomalía es de alrededor de 100 a 110 pies. Si realmente existe allí una cámara de este tamaño, entonces podría tratarse de la mayor estructura subterránea jamás encontrada en la historia de Oak Island. Rick Lagina no dejaba de mirar estos datos una y otra vez, porque en Oak Island muchas veces antes parecía que estaban a punto de encontrar la bóveda, pero cada vez faltaba algo. Pero esta vez la diferencia era que los datos eran coherentes, las señales eran claras y el patrón se repetía. Un miembro de la tripulación dijo en voz baja: «Esto no es solo un espacio vacío. Da la sensación de que aquí se ha construido algo. Y si realmente se trata de una bóveda sellada, significa que alguien la construyó deliberadamente a tal profundidad y luego la escondió». La historia de Oak Island no se limita a las excavaciones. Su mayor y más misteriosa parte es su conexión templaria. Porque a medida que iban llegando los datos, no solo contaban una historia de geología, sino que empezaban a conectar con la historia. Los templarios, una sociedad secreta medieval, se cree que poseían algunos de los tesoros religiosos más valiosos del mundo. En 1307, cuando fueron aniquilados de repente sus riquezas desaparecieron.
Nadie sabe a dónde fue a parar ese tesoro, pero las teorías dicen que se escondió lejos de Europa en un lugar seguro. Y aquí es donde entra el nombre de Oak Island. Durante años se ha creído que los templarios cruzaron el Atlántico y llegaron a Nueva Escocia, escondiendo su tesoro en algún lugar de aquí. Hasta ahora parecía solo un cuento, pero las señales y los datos estructurales que se están encontrando ahora han devuelto la vida a esta teoría. Piénsalo. Si se encuentra una bóveda estructurada a 100 pies de profundidad, con capas de madera relleno compacto y simetría, entonces no parece una cueva natural. Y parece algo similar a las bóvedas secretas construidas en la época medieval, profundas, ocultas y selladas con capas. Algunos historiadores creen que los templarios no se limitaban a esconder su tesoro, sino que lo protegían con múltiples capas trampas y canales de agua. El sistema de inundación Money Pit de Oak Island también muestra un patrón similar que aún no se ha comprendido del todo. Ahora hablemos de cifras. El tesoro templario no era solo oro. Incluía plata, artefactos raros, reliquias religiosas y puede que incluso objetos cuyo valor no puede medirse. Si todo esto existe bajo Oak Island, su valor total podría superar fácilmente los 400 millones de dólares. Rick Lagina y su equipo no afirman que se trate definitivamente de una bóveda templaria, pero las pistas que están obteniendo son demasiado sólidas como para ignorar esta posibilidad. Según un experto, si esto resulta ser cierto, no será solo el descubrimiento de un tesoro, será como reescribir la historia. Hablemos ahora de las grandes cifras. La razón por la que Oak Island no es solo un misterio, sino una obsesión multimillonaria. Porque si la estructura detectada debajo resulta ser realmente una cámara acorazada, su valor no es solo una suposición, sino que puede comprenderse con un cálculo adecuado. En primer lugar, hablemos del oro. Según los datos de los testigos y las estimaciones geológicas, si esta cámara es real, podría contener entre 15 y 20 millones de onzas de oro. Ahora bien, si lo calculamos al precio medio actual de unos 2 millones de dólares por onza, solo el oro valdría entre 30 y 40 millones de dólares. Pero la historia no acaba ahí, porque la teoría de Oak Island no se limita solo al oro. Si se trata realmente de una cámara acorazada templaria, puede que no contenga solo oro, sino también artefactos de plata, reliquias antiguas, objetos religiosos y manuscritos raros. Y su valor no viene determinado solo por el peso, sino por la historia. Un historiador dijo una vez que el verdadero valor del tesoro templario no está en el metal sino en su historia. Eso significa que incluso un pequeño artefacto podría valer millones de dólares si su importancia histórica es alta. Ahora mire la estimación total. Si se combinan el oro, las reliquias y los artefactos, el valor total podría superar fácilmente los 400 millones de dólares. Esta es la razón por la que Rick Lagina y su equipo llevan años trabajando en esta isla. Porque no se trata solo de dinero. Lo que está en juego aquí es mucho mayor. Ahora piense que si esta cámara acorazada se abre realmente no será solo el descubrimiento de un tesoro, sino que podría convertirse en uno de los hallazgos históricos más valiosos del mundo. Un peligro y un riesgo. El lado oscuro de la operación. La excavación en Oak Island puede parecer emocionante, pero es igualmente peligrosa. Desde fuera parece una búsqueda del tesoro, pero bajo tierra cada paso está lleno de riesgos, y el mayor peligro es el agua. La parte más misteriosa del Money Pit siempre ha sido su sistema de inundación. En cuanto el equipo alcanza cierta profundidad, el agua comienza a llenarse de repente. No se trata de una filtración ordinaria. A veces miles de litros de agua llenan el pozo en cuestión de minutos. Los expertos creen que puede que esto no sea natural, sino algún tipo de sistema de ingeniería construido hace siglos. Ahora imagínese, si el agua entra de repente mientras se excava por debajo de los 100 pies, no solo se detiene el trabajo, pone en peligro todo el emplazamiento. El segundo peligro importante es el derrumbe del pozo. El suelo de Oak Island no es estable. Las capas blandas, el terreno mixto y los túneles antiguos lo hacen aún más débil. Un pequeño error de cálculo y todo el pozo puede derrumbarse. Esto ya ha ocurrido muchas veces en las que montajes por valor de millones de dólares quedaron enterrados bajo tierra en cuestión de segundos. Ahora entiendan las cifras. Solo el montaje de una excavación profunda
puede costar entre 5 y 10 millones de dólares. Si se produce un derrumbe, no solo se pierde el equipo, meses de duro trabajo y datos valiosos también desaparecen. Y el mayor riesgo de todos es la excavación errónea. Si el equipo perfora en el lugar equivocado o daña la estructura de la bóveda sin comprenderla del todo, lo que haya dentro podría quedar destruido para siempre. Eso significa que un tesoro potencial de 400 millones de dólares podría perderse por un solo error. Por eso Rick Lagina da cada paso con sumo cuidado. Aquí la velocidad no es importante. La precisión lo es. Un miembro de la tripulación dijo claramente: «Cada metro que bajamos aquí es una apuesta». A medida que los datos empezaban a ser más claros, la atmósfera de Oak Island empezó a cambiar por completo. Ya no se trataba solo de máquinas y excavaciones. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Nos acercamos a la verdad o nos dirigimos hacia otra ilusión? Rick Lagina, como siempre, mantuvo la calma, pero esta vez había otro tipo de seriedad en sus ojos. Examinó personalmente cada muestra de núcleo, leyó detenidamente cada informe y meditó cada conclusión sin precipitarse. Rick sabía que Oak Island había suscitado esperanzas muchas veces antes solo para cambiarlo todo en el último momento. En el otro bando, Marty Lagina tenía un enfoque ligeramente distinto. En lugar de dejarse llevar por la emoción, lo analizaba todo de forma práctica. Pero Marty seguía diciendo que los datos son sólidos, pero aún no son una prueba, porque entiende que a este nivel no hay lugar para errores. No se trata de unos pocos miles de dólares, sino de una operación en curso de entre 10 y 20 millones de dólares en juego, en la que una decisión equivocada puede cambiarlo todo. En cuanto a los expertos, sus opiniones estaban completamente divididas. Algunos geólogos creían que la simetría, las capas compactas y las señales coherentes mostraban claramente que debajo podía haber una estructura hecha por el hombre. Al mismo tiempo, algunos expertos seguían teniendo dudas. Dijeron que la geología de Oak Island es tan compleja que a veces las formaciones naturales también pueden crear patrones que parecen artificiales. También hubo un momento en que todo el equipo estaba de pie frente al monitor y durante unos segundos nadie dijo nada. Y entonces se oyó una voz tranquila: «O estamos a punto de hacer historia o estamos persiguiendo una ilusión». Esa es la auténtica verdad de Oak Island. Todo lo que se había encontrado hasta el momento dejaba clara una cosa: se había acabado el tiempo de las suposiciones. El equipo había llegado a un punto en el que cada paso siguiente podía conducir directamente a la verdad o podía acabar con todo. Por eso, el plan de excavación definitivo se preparó con la máxima cautela. En primer lugar, se tomó la decisión de instalar un revestimiento de acero, porque excavar por debajo de los 100 pies sin protección es casi imposible. Si no se utiliza un revestimiento, la presión del suelo y la entrada repentina de agua pueden colapsar todo el pozo en cuestión de segundos. Por eso se introdujeron en el suelo tubos pesados de acero, creando una vía segura por la que la perforación y la exploración pudieran continuar sin derrumbarse. Después, la preparación más importante era la sonda con cámara. No se trataba de una cámara normal, sino de un sistema de alta resolución resistente al agua y con poca luz, capaz de adentrarse incluso en espacios muy estrechos. El objetivo era claro: ver por primera vez la imagen real del interior sin perturbar nada. Si realmente hay una bóveda o cámara debajo, esta cámara proporcionaría la primera prueba visual. Pero la decisión más importante fue la excavación controlada. Ahora el equipo no podía excavar a ciegas. Cada centímetro que descendía se verificaba primero con datos. La excavación se hacía paso a paso, de modo que si en algún punto aparecía agua, presión o algún cambio estructural, el equipo podía detenerse inmediatamente y analizarlo. Porque aquí un error no solo causaría un retraso, sino que podría derrumbar toda la estructura. Y ahora entiendan las cifras. Solo este montaje ya había costado entre 5 y 7 millones de dólares. El coste de la operación diaria ascendía a miles de dólares. Eso significa que la presión no solo era subterránea, sino también en la superficie. Ahora por fin había llegado el momento. El momento que no solo este equipo, sino todos los relacionados con Oak Island durante los últimos 229 años habían estado esperando. La excavación había llegado a la profundidad donde las señales eran más fuertes.
Cada nueva lectura, cada nuevo escáner, decía lo mismo. Hay algo debajo. Y está muy cerca. A medida que el taladro seguía profundizando, el patrón de resistencia empezó a hacerse más claro. Las señales mixtas que se veían antes eran ahora casi consistentes. La zona entre 100 y 110 pies estaba ahora totalmente resaltada. Incluso el modelo de IA la había marcado como la zona de mayor probabilidad. Eso significa que si hay algo está aquí. Todo el equipo estaba de pie frente al monitor. Nadie sonreía, nadie hablaba. Había un extraño silencio, como si todo el mundo se diera cuenta de que lo que ocurriera en los próximos minutos haría historia o convertiría años de duro trabajo en otro fracaso por los pelos. Rick Lagina permanecía en silencio con los ojos fijos únicamente en la pantalla. Había menos emoción y más concentración en su rostro, porque lo sabía Oak Island, les había decepcionado en el último momento muchas veces antes, pero esta vez los datos eran diferentes, más claros y coherentes. Un miembro de la tripulación dijo en voz baja, «Puede que estemos a solo unos metros». Y esa única frase aceleró los latidos del corazón de todos. Ahora la presión emocional también estaba en su punto álgido. No se trataba solo de curiosidad. Había una operación de entre 10 y 20 millones de dólares años de duro trabajo y un legado en juego. Algunas personas habían dedicado toda su vida a esta búsqueda. El equipo empezó a prepararse para bajar lentamente la sonda con cámara. Todos se quedaron mirando la pantalla. Cuando la sonda se acercó a la zona objetivo, empezaron a aparecer en la pantalla algunas formas sombrías, algunas superficies irregulares, algunos bordes rectos, pero la imagen aún no estaba del todo clara. Y esta es la mayor verdad de Oak Island. Justo cuando parece que todo está a punto de revelarse, el misterio se vuelve aún más profundo. Ahora la historia había llegado a su punto de inflexión más importante. La sonda de la cámara había caído. Las señales estaban en su punto álgido. Y el equipo había alcanzado la profundidad en la que todos los datos apuntaban en la misma dirección, pero aún había algo que no estaba claro. ¿Había realmente una bóveda debajo? ¿O era solo un vacío natural? Lo que se veía en la pantalla era a la vez claro y confuso. En algunos lugares había patrones que parecían bordes rectos, mientras que en otras zonas había superficies irregulares. Algunos expertos creían que se trataba de una estructura, mientras que otros decían que podía ser una cavidad natural formada por la presión y el flujo de agua. Eso significa que la prueba aún estaba incompleta. Y esa es la verdadera identidad de Oak Island. Cada vez que parece que la respuesta está por fin aquí, las preguntas no hacen más que profundizarse. Hasta la fecha ya se han gastado más de 100 millones de dólares en este proyecto. Años de duro trabajo, tecnología avanzada y algunos de los mejores expertos del mundo, todo ello centrado en responder a una sola pregunta. Pero la verdad final aún no ha salido del todo a la luz. Rick Lagina tampoco se apresuró a sacar conclusiones. Dijo claramente que lo que estamos viendo es interesante, pero aún necesitamos más pruebas. Eso significa que el siguiente paso se dará con mucho cuidado. El equipo planea ahora una excavación controlada más profunda, más perforaciones, mejores herramientas de obtención de imágenes y posiblemente un pozo de acceso directo para poder llegar con seguridad a esa supuesta cámara. Pero con eso, el riesgo es igual de grande. Si hay una estructura, tendrán que llegar a ella sin dañarla. Y si es un vacío, el peligro de colapso siempre estará ahí. Lo que significa que el juego aún no ha terminado. El verdadero juego está a punto de empezar. Porque esa es la verdadera naturaleza de Oak Island, nunca revela toda su verdad de golpe. Y ahora el mundo entero vuelve a plantearse la misma pregunta. ¿Se trata realmente de la mayor cámara acorazada oculta de la historia? ¿O solo de otra ilusión? Pero una cosa es cierta, las señales no mienten. Y las señales encontradas esta vez son más fuertes que nunca.